Cuando hablamos de estos temas, por lo general nos concentramos como en una parte de la cadena de la distribución de la energía, o sea, desde la generación hasta la transmisión y el rol que esos actores juega dentro de la cadena, y por lo general nos olvidamos que dentro del sistema también hay un actor muy importante que es el usuario, y que ese usuario tiene obviamente unos derechos, pero también tiene unas responsabilidades que con un poco más de conciencia sobre cómo funciona el sistema puede acoplar o adaptar también un poco su comportamiento para que el uso del recurso sea más eficiente, más óptimo. Se supone que Colombia a hoy debería tener por lo menos entre unos 3.000 y 4.000 megavatios eólicos ya funcionando en La Guajira. Enel se fue, EDP se fue. Desafortunadamente, digamos, toda esa política energética asociada al incremento de la oferta de energía a partir de las renovables y en particular aprovechando el enorme potencial que tenemos en la región Caribe, no se ha podido materializar. ¿Qué cambios o qué modificaciones podrían introducirse para que la región Caribe pueda observar un sistema tarifario un poco más equitativo frente a las demás regiones del país, y obviamente la factura de su servicio de energía no se vuelva, digamos, un motivo más de inequidad social, de diferenciación, e incluso pues sabemos que hay familias que, como ellas mismas lo cuentan, tienen que dejar de acceder a otros servicios por pagar el servicio de la luz? Buenos días y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Visión Caribe, Energía con Propósito, un podcast donde abordaremos diferentes temáticas que son de interés para el sector energético y para la región Caribe. Y hoy vamos a tener un invitado muy especial, a Milton Montoya, quien nos va a acompañar en una conversación que es de la mayor relevancia para la región Caribe y tiene que ver con el tema de las tarifas del servicio de energía. Recordemos que este podcast es una producción realizada en conjunto entre la Alianza Caribe Potencia Energética y el grupo Prisa Media. Milton, muy buenos días, ¿cómo estás? Y muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Buenos días, María Paula. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para ti y todos los que nos acompañan en este espacio de diálogo. Gracias. Recordemos que Milton es abogado experto en los asuntos de derecho minero energético, es el director del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia, socio de Holland & Knight, ha sido asesor de la Agencia Nacional de Minería, el Ministerio de Minas, el BID, y participa activamente en todas estas discusiones académicas alrededor de los asuntos del sector. Así que creo que tenemos una super voz experta para abordar, Milton, tal vez uno de los temas que, como sabes, es el mayor dolor de la región Caribe y tiene que ver con el esquema tarifario que le rige y le aplica a la región. Queremos que hoy puedas contarle a la gente de manera sencilla, práctica, un poco cómo funciona este esquema tarifario, y nos gustaría empezar a partir de una explicación general de cuáles son los elementos estructurales del esquema tarifario en la región Caribe y qué es lo que la hace diferente a las demás regiones o departamentos del país. Bueno, muchas gracias por la pregunta, María Paula. Digamos que uno tiene que empezar explicándole a las personas cómo se conforma el precio de la energía eléctrica, ¿cierto? Eh, Ese precio final obedece a una fórmula tarifaria que está claramente definida en la ley y en la regulación. Esa fórmula tiene unos componentes que aplican para todo el país. Entonces, ¿cuáles son esos componentes? El costo de la generación, es decir, de la producción de electricidad, el costo de la transmisión, el costo de la distribución, el costo de la comercialización y otros elementos como el nivel de pérdidas, las restricciones, subsidios o tasas que apliquen de manera local y unas contribuciones e impuestos. Entonces, digamos, ese es el marco tarifario general para todo el país. ¿Qué es lo que ocurre en la costa atlántica y que marca unas diferencias tarifarias respecto al resto del territorio nacional? Yo lo resumiría en unos 5 o 6 elementos. El primero, pues digamos, un índice de mayores pérdidas de energía. Este ha sido un elemento que ha sido puesto de presente
por todas las empresas distribuidoras en todos los espacios. El nivel de pérdidas en la región Caribe colombiana es considerable, mucho más altos que en otras regiones del país, y esto lo ha puesto de presente tanto Aire como Afinia. Entonces, ese nivel de pérdidas, tanto técnicas como de carácter no técnico, ejemplo de pérdida no técnica, pues hurtos de energía, ¿sí? O el fraude de energía, pues se traslada finalmente a la tarifa que pagan los usuarios. Digamos, el marco regulatorio, sin entrar en mucho detalle, me reconoce a mí un nivel de pérdidas eficientes, entre comillas, pero si las pérdidas finalmente superan ese margen de eficiencia reconocido en la regulación, pues naturalmente eso se traslada en la tarifa, ¿correcto? Ese yo diría que es un primer elemento diferenciador. El segundo elemento es una infraestructura eléctrica que desde hace muchos años se viene tratando de actualizar, en donde pues naturalmente por las condiciones climáticas hay un mayor desgaste de la infraestructura eléctrica, y este es un problema que viene desde hace muchísimos años. Y por lo tanto, digamos, estamos siempre al debe. Para que exista un nivel óptimo de operación en la costa Caribe, pues se necesitan unas grandes inversiones en materia de infraestructura, especialmente de distribución, ¿correcto? Y esas mayores inversiones, pues finalmente se traducen en unos costos de operación más altos, que naturalmente se incluyen en ese componente de distribución de la tarifa que se paga en el Caribe. Y si a eso le sumas pues los esfuerzos también para modernizar red de transmisión, pues naturalmente tienes otro elemento diferenciador. En tercer lugar, pues en la región Caribe hay una menor densidad de usuarios en algunas áreas, en las zonas rurales o menos densamente pobladas de la región. El costo de la distribución por usuario tiende a ser mayor que en el resto del país. En cuarto lugar, una falta histórica de inversión en el sector en la región Caribe. Pues miremos lo que sucedió, por ejemplo, en el caso de Electricaribe. Hay unos casos de falta de inversión, ineficiencia, aumento de costos operativos que se trasladan a los usuarios. Y por último, unas tasas y contribuciones locales que a nivel municipal o departamental pueden, digamos, incidir en un mayor costo de la factura de lo que se paga en la región Caribe. Y por último, pues la estrategia de contratación de energía por parte de las empresas comercializadoras. Si tú naturalmente pues tienes cubierta tu demanda de energía como comercializador en contratos de largo plazo con unas tarifas menores, pues lógicamente eso se va a ver reflejado en el precio final. Pero en la costa atlántica, digamos, los niveles de exposición a bolsa de buena parte de los comercializadores y de distribuidores comercializadores, pues es alta, y en consecuencia, pues eso también se traslada finalmente en lo que paga el usuario final. Yo diría que esos serían en resumen los elementos diferenciadores de lo que sucede en la región Caribe, María Paula. Hay dos que son como muy interesantes. El primero, el tema de las pérdidas, que digamos, normalmente se habla del tema, pero todavía de pronto a la gente no le queda muy claro por qué los usuarios que no, digamos, que no toman de manera irregular la energía tienen que pagar este costo, digamos, o esta falencia. ¿Tú nos puedes explicar un poquito por qué esto está contemplado así en la regulación? Claro, es que en últimas, digamos, para darte un ejemplo, se supone que si yo inyecto 100 unidades de energía al sistema, yo debería, digamos, recibir como usuario, a partir de unas, digamos, pérdidas técnicas que son tolerables, por decir algo, 99 unidades, o supongamos 98. Eso es lo que Cuando tú hablas de pérdidas técnicas, para que la gente nos entienda, son esas pérdidas que suceden como en el giro ordinario de cualquier operación. Cosas Correcto. que en digamos, regularmente suceden porque no va a estar perfecto al 100%. Esas son cosas del giro ordinario. Eso es el giro ordinario, Ajá. correcto. Pero que se puede ver agravado cuando tú no tienes una infraestructura Ajá. eléctrica moderna o actualizada, ese nivel de pérdidas técnicas es mayor. ¿Listo? Ajá. Y eso ocurre en la costa atlántica. ¿Por qué? Porque no se han realizado las inversiones de manera oportuna, y esto durante muchos años, para modernizar la red de distribución de electricidad. Entonces, Sí. digamos,
hay un mayor nivel de pérdidas que la regulación, digamos, reconoce y acepta como tolerable en la costa Caribe. Primer elemento. Segundo elemento, las pérdidas no técnicas. Se supone, pues, digamos que en un sistema eléctrico, pues las pérdidas no técnicas asociadas al fraude de energía, o por decirlo de alguna manera, a las conexiones ilegales o hurto de energía, debería ser, digamos, marginal, debería ser muy pequeño. En la costa Caribe esto no ocurre. En la costa Caribe, por, digamos, razones históricas, el fraude de energía ha sido comparativamente mucho más alto a el resto del país. Y eso, digamos, si ese nivel de pérdidas no técnicas, pues también lo tienen que pagar los usuarios, se reconoce en el marco tarifario y mientras nosotros no tengamos un nivel de pérdidas no técnicas, o mejor dicho, mientras no disminuyan los niveles de conexiones ilegales o hurtos de energía, pues vamos a tener que asumir ese mayor nivel en la tarifa, por lo menos en la costa Caribe. Ok, y bueno, Milton, y digamos pensando de aquí hacia el futuro, porque la historia obviamente nos cuenta todas estas diferentes circunstancias que tú nos has mencionado y que en efecto son la explicación técnica y estructural de por qué tenemos en la región Caribe un sistema tarifario que es, digamos, diferente al del resto del país en algunos aspectos. Pero mirando hacia el futuro, que desde la regulación, desde el marco jurídico, ¿qué cambios o qué modificaciones podrían introducirse para que la región Caribe pueda observar un sistema tarifario un poco más equitativo frente a las demás regiones del país y obviamente la factura de su servicio de energía no se vuelva, digamos, un motivo más de inequidad social, de diferenciación e incluso pues sabemos que hay familias que como ellas mismas lo cuentan, tienen que dejar de acceder a otros servicios por pagar el servicio de la luz. Entonces, hacia el futuro, ¿qué mensaje de política o de marco regulatorio podría uno mandar para que esta situación pudiera aliviarse? Además de hacer inversiones en infraestructura, que lo entiendo, de hecho tenemos un podcast que vamos a tener en unos días alrededor de ese tema y la necesidad de modernizar la infraestructura de la región Caribe. Pero Sí. desde el punto de vista regulatorio, ¿tú qué perspectivas tienes de lo que podría pasar a futuro? Pues mira, esa es una muy buena pregunta. Yo diría que desde mi punto de vista hay dos elementos que son necesarios en la política pública energética actual. La primera se trata de unas condiciones de mercado que en Colombia tienen que cambiar de una manera urgente y es nosotros necesitamos incrementar el aumento en la oferta de generación de energía. ¿Qué quiero decir? Colombia tiene, y así lo ha manifestado, por ejemplo, a Colgen, Colombia en este momento tiene una estrechez entre oferta y demanda que a nosotros no nos permite como país darnos el lujo de perder unidades de generación, de tener unos mantenimientos programados muy bien organizados, porque la energía ofrecida al sistema a través de las diversas fuentes de generación versus la energía que estamos demandando y cuya demanda se espera siga creciendo, es demasiado estrecha, es demasiado limitada. Entonces, urge que Colombia incremente su oferta en generación. Y para allá voy respecto a la región Caribe. Mira, se supone que Colombia a hoy debería tener por lo menos entre unos 3.000 y 4.000 megavatios eólicos ya funcionando en La Guajira. Ajá. En el se fue, EDP se fue, ¿cierto? Desafortunadamente, digamos, toda esa política energética asociada al incremento de la oferta de energía a partir de las renovables y en particular aprovechando el enorme potencial que tenemos en la región Caribe, no se ha podido materializar. Razones, yo creo que ustedes las conocen, asociadas a los problemas con las comunidades en materia de consultas previas, asociadas a los problemas, retrasos en materia de licenciamiento ambiental, asociados también a una falta de acompañamiento institucional a las empresas en el territorio. Entonces yo creo que ahí hay una necesidad de cambio estructural en la política pública para que Colombia efectivamente pueda materializar todo ese potencial que hay en la región Caribe en materia
de generación a partir de tecnologías renovables, y que en este momento nos está haciendo falta esa energía que se supone ya iba a estar en funcionamiento y ya iba a estar siendo entregada al sistema desde la región Caribe. Y adicionalmente, pues nosotros tenemos que incrementar la infraestructura de transmisión. Sí. Es decir, así como sin minería no hay transición energética, sin transmisión, sin infraestructura de transmisión de electricidad tampoco puede haber transición. Y la región Caribe también tiene un retraso en esa materia. Miremos lo que pasó con Colectora. Entonces, es muy importante que la política pública finalmente pueda materializar en la región Caribe esos proyectos de generación que se estructuraron hace ya varios años y que no se han podido materializar. Eso es lo primero. Y lo segundo, hombre, yo sí creo que hay espacio para que desde la regulación se ajusten algunos elementos. Por ejemplo, el elemento de pérdidas no técnicas, creo que pueden haber mecanismos para mitigar un poco esa circunstancia y que no se traslade finalmente eso a la tarifa. También pensaría yo, y seguramente eso lo van a hablar ustedes más adelante, que el tema de las inversiones, y no solamente por unas implicaciones en materia de mejora en la calidad del servicio, que también hay unos problemas en la costa Caribe, es decir, como me dicen mis estudiantes, profe, es que yo en Barranquilla pago un servicio caro y malo. Exacto. Entonces, Entonces se me quitan las pero ganas también de pagarlo, ¿sí? O sea, es como claro, un círculo muy vicioso alrededor del tema. no, es que es Ajá. increíble. Mira, pues, yo hago la comparación en mis clases y llevo el recibo que yo pago en mi casa, un recibo de 350.000, 400.000 pesos, pero cuando lo cotejamos con los recibos de la energía que pagan mis estudiantes de la región Caribe, pues eso no es nada. Te estoy hablando de recibos que pueden ser de 1,5 millones, de dos Ujú. millones de Sí. pesos para una familia de 4 personas, de 3 personas. Obvio, obvio, no es lo mismo, es decir, uno también tiene que entender el entorno. No es lo mismo las necesidades energéticas que tiene una familia en Bogotá, en donde pues evidentemente no necesitamos aire acondicionado, a Ujú. una familia en Barranquilla, en Cartagena, en Santa Marta, que lo pueda pagar, obviamente. Eso naturalmente va a incrementar su servicio eléctrico, pero supongamos que no hablamos de un escenario de esos en donde pues hay un consumo de energía mayor por equipamiento de refrigeración, como los aires acondicionados. Igual, las personas que no tienen acceso a ese tipo de equipamientos están pagando por un servicio diferencialmente mucho más costoso y de menor calidad que lo que pagamos en el resto del país. Ha mejorado, hay que reconocerlo, pero Ujú. necesariamente se necesitan muchas más inversiones en infraestructura, María Paula, para que esas condiciones del servicio mejoren. Ok. Yo creo que acabas de tocar un punto importante porque cuando hablamos de estos temas, por lo general nos concentramos como en una parte de la cadena de la distribución de la energía, o sea, desde la generación hasta la transmisión y el rol que esos actores juega dentro de la cadena y por lo general nos olvidamos que dentro del sistema también hay un actor muy importante que es el usuario y que ese usuario tiene obviamente unos derechos, pero también tiene unas responsabilidades que con un poco más de conciencia sobre cómo funciona el sistema puede acoplar o adaptar también un poco su comportamiento para que el uso del recurso sea más eficiente, más óptimo. Entonces, con esta perspectiva y pensando en el esquema tarifario específicamente y de la región Caribe, ¿qué aporte podría uno endilgar un poco a la ciudadanía, al usuario? ¿Qué mensaje uno les podría enviar donde uno reconoce sí que el sistema como tal tiene algunas mejoras que incorporar, pero que el usuario también tiene unos roles y unas responsabilidades que también puede asumir para mejorar su consumo y mejorar, digamos, su economía frente al servicio? Mira, esa es una pregunta muy importante porque es algo, o está relacionada con algo que yo constantemente llamo la atención, y es la pedagogía de la eficiencia y el ahorro energético. ¿Qué pasa? Hablamos mucho de la transición energética, hablamos mucho de incorporar proyectos renovables a nuestra matriz, pero se habla muy poco de la responsabilidad del usuario, y especialmente de la responsabilidad del usuario a nivel, digamos, residencial, Ajá. pero también del usuario, digamos,
sector ¿Comercial? público. Ujú, ajá. No, no, porque Del es que sector institucional, por decirlo de el alguna sector manera. institucional, Ajá. claro. ¿Qué es lo que pasa? Que hay usuarios del sector institucional, autoridades públicas en la costa Caribe que tienen los niveles de cartera más altos frente al pago de energía eléctrica. Carteras en mora de más de 180 días. Eso no puede ser, ¿sí? Ujú, Y en segundo lugar, en Colombia tenemos normas, María Paula, desde el año, yo diría casi que 2001, en donde hay obligaciones para que las autoridades públicas incorporen equipamientos que tiendan a la eficiencia energética y al ahorro energético. Y uno va a una administración pública, pero eso no solamente en la costa Caribe, en todo el ujú, país. Y todavía hay luminarias de alto consumo, hay, digamos, equipamientos técnicos y equipamientos, digamos, electrónicos de alto consumo de hace más de 20 años que naturalmente tienen un consumo de energía pues muchísimo mayor que un equipo moderno. A ver, yo entiendo las restricciones de carácter presupuestal, por supuesto, pero lo que no puede ser es que en 20, 25 años no avancemos de manera progresiva en que la administración pública también sea la primera en entender la responsabilidad desde el punto de ujú. vista de la eficiencia energética y del uso responsable de la energía. Y que sean esas mismas autoridades locales las que hagan una pedagogía de la importancia del ahorro de energía, en este caso particular en la costa Caribe, pero yo lo diría en todo el país, porque este es un fenómeno generalizado. Lo que pasa es que la costa Caribe, como tú lo mencionas, por esas particularidades que tiene, pues naturalmente uno esperaría que existiese una mayor conciencia de esa importancia de la pedagogía, de la eficiencia y del ahorro. Ujú. Pero ahí tenemos una tarea enorme que no hemos podido materializar ni avanzar. O sea, el tema de eficiencia energética, de cultura ciudadana, es de la mayor importancia casi que al mismo nivel o al mismo nivel que Ah, las está al mismo demás nivel, mejoras, está al mismo nivel. está Y al lo mismo que tú nivel. dices, no, claramente la región Caribe tiene una preponderancia por las circunstancias particulares, pero creo que esto es un cambio al que tenemos que irnos enfrentando todos. Y es una responsabilidad en el consumo de unos recursos que consideramos infinitos, que un poco caen del cielo, pero en realidad no, tienen obviamente unos costos asociados para que podamos utilizarlos responsablemente y creo que es una forma de aproximación a los servicios diferente a la que hemos estado acostumbrados a asumir. Entonces, Pero más grave aún, ajá, aún en segmentos poblacionales donde todavía se considera que es un servicio gratuito, sí, donde no se tiene por qué pagar. sí, Y eso obedece a una cultura que nosotros tuvimos aquí antes de la Constitución del 91, de la Ley 142 y 146 del 94, donde se hacía política con el, pues, por llamarlo de alguna manera, con el servicio de la luz. claro. Y, y no, Y ya vemos también qué pasó después de no, o sea, de la crisis, o cuando llegó la crisis más bien. sí, claro. Pero, y ya para ir cerrando en este tema, creo que podríamos extendernos muchísimo porque es muy interesante y todos los días también uno aprende cosas nuevas, pero creo que tocaste un tema importante y quiero que nos ayudes a explicarle un poquito a la gente cómo funciona el tema de los subsidios, cómo funciona para la región Caribe o si es igual para todo Colombia, los Ujú. subsidios del servicio de energía. Bueno, ese es un elemento que agrava la situación en la región Caribe que me parece oportuno destacar. Y ese sí es un tema de coyuntura. Sin el pago oportuno por parte del gobierno de lo que se adeuda en subsidios y también del pago de opción tarifaria, puede haber un riesgo de crisis sistémica en el sector eléctrico, no solo en la región Caribe, sino en todo el país. ¿Listo? Entonces, pero especialmente la situación, digamos, de las distribuidoras de la costa es especialmente crítica. ¿Cómo funciona o cuál es la razón de ser del sistema de subsidios, María Paula? El sistema de subsidios parte de una premisa que está en la ley 142 y 143 del 94, en donde reconocemos que por las condiciones de desigualdad social, hay usuarios que no pueden pagar el costo real de prestación del servicio, ¿cierto? Estratos 1, 2 y 3 fundamentalmente. Entonces, basados en un esquema de solidaridad, la norma te dice que Ujú. hay ciertos usuarios, como el estrato 5, 6 y los industriales y comerciales, que pagarán un mayor valor, ¿cierto? Para apoyar ese sistema
digamos, de subsidios en pro de los usuarios que tienen menor capacidad de pago, pero que cuando ese dinero que pagan los usuarios no es suficiente para cubrir el costo real de prestación del servicio para esos usuarios, hay unas contribuciones por parte del gobierno nacional. ¿Qué es lo que pasa en la actualidad? Que esa cartera del pago de subsidios que le corresponde, bueno, ahí se rotan la responsabilidad entre Ministerio de Hacienda, Ministerio de Minas y Energía, lleva, digamos, acumulándose de forma tal que ese dinero que deberían recibir las comercializadoras, porque las comercializadoras, ¿cuál es el rol que tienen? Ellas cobran el valor del servicio, reciben el pago de los subsidios y lo irrigan a todo el sistema. Entonces se le entrega su parte al generador, al transmisor, al distribuidor. Si yo, por decirlo de alguna manera, tengo derecho a recibir 100, incluyendo el valor de subsidios, pero recibo de 70, y ese déficit, ese componente que yo no recibo, pasan meses y meses, pues se va acumulando una cartera en donde en algún momento el comercializador dice, oiga, no tengo cómo pagarle al resto de agentes, y ahí es donde está el riesgo sistémico del que se está discutiendo en este momento. Entonces, fundamental que encontremos una manera en donde ya de forma urgente se pague la totalidad por parte del gobierno nacional de lo que corresponde al monto de subsidios, porque esa es, digamos, la inspiración del sistema al final. Y es que todos ponemos en pro, inclusive los usuarios de estratos altos y los industriales y comerciales, todos aportamos en pro de que los usuarios con menor capacidad de pago puedan, digamos, tener el servicio pagando el costo real. Además, como que es importante explicarle a la gente que la deuda que se va acumulando de las comercializadoras es por un servicio que ellas ya han prestado, o sea, ellas ya han Claro, entregado claro, la energía al usuario y claro. efectivamente tienen derecho a recibir el 100% del valor o del costo de ese servicio. Claro, es que en Entonces, Colombia los comercializadores no han dicho yo no puedo, digamos, ajá, o interrumpo la prestación del servicio porque no he recibido el total exacto. de subsidios por Ajá. parte del gobierno nacional. No, el servicio se sigue prestando y se tiene que prestar, además porque es una obligación de carácter constitucional y legal. Pero sí hay un riesgo, digamos, financiero en el sector eléctrico muy delicado, muy delicado en este momento. Bueno, no, o sea, lastimosamente el tiempo es muy corto porque creo que este tema es maravilloso y hablar contigo también le da a uno muchísimas claridades y muchas certezas de la transparencia y de la objetividad sobre los comentarios alrededor de este tema que yo sé es crítico y uno va a la costa y lo siente y lo vive y entiende también el dolor, ¿cierto? Voy a terminar con una pregunta de 30 segundos y quiero que nos ayudes en 30 segundos a entender la energía Sí. como un derecho fundamental o como un servicio. Aquí hay una discusión que a veces se da en territorio y quiero que tú nos ayudes en 30 segundos y para cerrar el podcast, aclararnos qué es la energía. ¿Es un servicio? ¿Es un derecho? Que eso tiene sus implicaciones. Qué buena pregunta, pero ¿por qué 30 segundos nada más? Eh, Mira lo que acaba de pasar en España, un blackout que paralizó totalmente todo el país. Sin energía no hay vida, digamos, no hay vida en la forma como la humanidad se ha acostumbrado a vivir de manera actual. Si nosotros tal vez tuviésemos otras fuentes, pero en particular sin electricidad no hay vida contemporánea y muchísimo menos ahora si nosotros queremos reducir emisiones y llegar a cumplir todas esas metas asociadas al cambio climático y a la descarbonización. Sin energía eléctrica, la vida en sociedad no es posible. Por lo tanto, yo diría que podríamos pensar en la energía como un derecho, pero es un derecho que debe pagarse. Es un derecho que debe pagarse Ujú, a los costos que cuesta producirla. de acuerdo. Bueno, pues Milton, mil gracias por acompañarnos en este podcast, por explicarnos de manera un poco clara y sencilla
aspectos tan importantes de la estructura tarifaria y sus implicaciones para el Caribe, por acompañar a la Alianza Caribe Potencia Energética en sus diferentes espacios y por tus aportes. Los quiero invitar a que nos sigan escuchando y viendo porque los temas que vienen son de muchísimo interés y nuestros expertos, como siempre, del más alto nivel. Así que los esperamos en el próximo episodio.